Buen día, bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Prexun. Mi nombre es Ricardo Ruiz, soy egresado de la carrera de Física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y tengo una maestría en Mecatrónica por la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. El día de hoy vamos a continuar resolviendo las actividades de la etapa 1 de la materia de Robótica Educativa. Tenemos la actividad 2. Nos pide nombrar los componentes del CPU de RoboMaster y tenemos estas palabras clave. Esto lo podríamos hacer por lógica. Vamos a contestar lo más posible por lógica para que no tengan que depender de las definiciones. Lo más fácil son estos dos, el puerto in y el puerto out, porque en el CPU nos indica cuáles son. Aquí están los in 1, in 2 hasta el 7. Entonces esta parte es el in port y la otra parte donde dice out pues es aquí. Tenemos el out desde el 1 hasta el 5. Entonces este es el out port. Luego tenemos estos dos, power switch y power connector. El power switch, el switch es prender y apagar. Entonces el power switch estamos prendiendo y apagando el robot, en este caso el cerebro, que sería este cuadrito que nosotros localizamos. Este tiene un switch que sube y que baja. Dependiendo de dónde esté localizado, sería si está apagado o prendido. Entonces este es el power switch. Y el power connector, como el nombre lo indica, es un conector. Aquí va conectado a la batería para que le dé el voltaje necesario para que prenda. Y normalmente se localiza al lado, que son estos. Aquí menciona el nombre de power. Este es el power connector. Entonces tenemos otras dos definiciones, motor port y motor drive. Y de hecho también este, extra motor drive. El puerto de motor, aquí viene el nombre tal cual. Este y este, motor 1, motor 2, son los puertos para los motores. Y luego tenemos este, que dice EX, motor 3, diagonal 4. EX es la abreviatura de extra. Entonces aquí estamos diciendo que es el extra motor drive. Nada más voy a poner extra. Y el motor drive es lo que permite que funcionen los motores para que vayan hacia adelante o hacia atrás. Y este pues sí hay que aprendérnoslo. Se localiza aquí. Ese es el motor drive. Y ya solamente nos queda el microprocesador, que sería el cerebro de esto. Y solamente nos queda esta opción. Lo voy a poner como micro. Y esos son los componentes del CPU de RoboMaster. Ahora vamos con la actividad 2, con la que sigue el número 2. Y nos pide describir estos componentes. Tenemos microprocesador, cantidad de puertos de salida, funcionamiento de los puertos de salida, cantidad de puertos de entrada, funcionamiento de los puertos de entrada, el switch on-off, power connector y motor drive, que algunos de estos son los componentes que analizamos en el ejercicio anterior. El microprocesador, voy a leer la definición, es el chip que se encuentra integrado en la placa base o CPU y se encarga de ejecutar las instrucciones que ordena el usuario. El microprocesador es el cerebro como tal y aquí van las instrucciones que hace que todo funcione. Cantidad de puertos de salida. En este caso el CPU de RoboMaster tiene 5 puertos de salida. Recuerden que el puerto de salida viene en inglés, que es out, sería el out port. Sería out 1, out 2 hasta el 5. El funcionamiento de los puertos de salida. Y aquí lo voy a explicar acá. Tenemos los puertos de salida y los puertos de entrada. Usando la lógica, el puerto de entrada es el que va a estar entrando los datos al cerebro. O sea, que son los sensores. Al igual que nosotros que vemos, escuchamos, olemos, todo eso nos está llegando del exterior hacia adentro, hacia nuestro cerebro. Entonces esos son los puertos de entrada. En cambio los puertos de salida es la acción que va a realizar el robot, porque del cerebro está saliendo la información para que haga el procedimiento. Entonces el funcionamiento de los puertos de salida, las salidas son señales enviadas por el CPU para ejecutar una acción dependiendo qué señal enviamos. Pueden ser la acción de los motores, de servomotores, del buzzer, etc. Cantidad de puertos de entrada. En este caso tenemos 7 puertos de entrada. Y recuerden que la entrada son los in. Y el funcionamiento del puerto de entrada es las entradas digitales que interpretan las señales y recibidas por sensores en un nivel alto o bajo, 0 o 5 volts respectivamente. Luego tenemos el switch on-off. Eso también ya lo había mencionado en el ejercicio anterior. El switch on-off es lo que nos permite abrir o cerrar un circuito. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es lo que nos permite encender o apagar el CPU.
Si el circuito está abierto, no va a pasar la energía, por lo tanto está apagado. Y si el circuito está cerrado, va a permitir el paso de energía, por lo tanto el CPU va a estar prendido. Y el power connector es la entrada de voltaje que se necesita para que el robot funcione. En este caso funcionan con baterías. Y en este nuevo CPU de RoboMaster se pueden conectar hasta 2 baterías para que nos dé un total de 12 volts. Bueno, no son 2 baterías, son 2 cajitas de baterías que contienen 4 baterías cada uno. Cada cajita de baterías son de 6 volts respectivamente. Y por último, el motor port. Es donde están conectados los motores. En este caso, cada motor port tiene 2 pines para conectar 2 motores en cada uno. Y eso nos permite controlar 4 motores en la misma placa, sin utilizar el Exa Motor Drive. Y ahora continuamos con la actividad 3. Aquí nos está diciendo que identifiquemos el tipo, y el tipo pueden ser elementos mecánicos o elementos electrónicos. Yo le voy a poner una M para no tener que escribir todo a los elementos mecánicos y una E a los electrónicos. Y aquí los podemos identificar a simple vista. Los electrónicos tienen circuitos, tienen LEDs, tienen pines, están soldados, etc. En cambio, los elementos mecánicos es una pieza como tal. Puede ser de plástico, de metal, tornillos, etc. Entonces aquí un sensor infrarrojo. El sensor infrarrojo es un elemento electrónico. Soportes, como el nombre lo indica, es para soportar la estructura. Elementos mecánicos. El drive de motor también es elemento electrónico. Los LEDs son elementos electrónicos. Los frames y los motor frames son mecánicos, porque es la estructura mecánica del robot. Y por último, el CPU sería electrónico. Y con esto terminamos este video. Dale like al video y comparte si te gustó el contenido para estar subiendo más sobre esta materia.